Tres, probando. Ahí. Bien, damos gracias a Dios por la bendición y privilegio que nuevamente nos concede de estar aquí junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Y aprovechando que ya está Josué Hernández con nosotros, quiero pedirle que por favor se ponga de pie para que los hermanos le conozcan. Él es el encargado de los trabajos que se están haciendo y él también es sobrino de nuestra hermana Conchita, es primo del hermano Rafael Martínez, ¿verdad? Y él y su equipo pues están haciendo un trabajo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y bien, vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en la porción de la Escritura que ya se dio lectura, que es 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Y el tema de la reflexión es que somos llamados a pregonar las buenas nuevas de salvación. Esa es la idea central de esa porción de las Escrituras cuando nos habla la palabra de Dios de compartir el mensaje de Dios a los que todavía no le conocen, a los que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura le revela a usted y a mí, haciendo la aplicación ya a tiempo presente, porque en el pasado se lo reveló a Pablo, porque se lo transmite a Timoteo, pero ahora nos lo revela a usted y a mí y nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y en qué consiste ese te encarezco? Consiste en que prediques la palabra. Usted y yo debemos de predicar la palabra, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que de acuerdo al fundamento de la palabra de Dios, ¿verdad? La doctrina de la bíblica, de la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo el texto aquí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero usted y yo, nos dice la palabra de Dios, que seamos sobrios en todo, que soportemos las aflicciones y que hagamos la obra de evangelistas, cumpliendo el ministerio que Dios nos ha dejado, como es la gran comisión de Mateo 28. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor aquí: porque yo ya estoy, dice el apóstol Pablo en esa recomendación que le está haciendo a su hijo espiritual Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego le afirma cómo él ha hecho ese trabajo, cómo ha hecho él ese servicio, cómo él ha predicado con denuedo, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Le dice: he peleado la buena batalla. Y eso nos dice Dios a usted y a mí. ¿Estamos peleando la buena batalla? ¿Estamos realmente llevando el mensaje? ¿Estamos realmente yendo por las almas a este mundo perdido de tinieblas y oscuridad, de maldad, de hipocresía, de envidia, de adulterio, de fornicaciones, de alcoholismo, de drogadicción, de toda la porquería de este mundo? Pero el apóstol Pablo dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Como recompensa, dice él, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Usted y yo, ¿amamos la venida del Señor? ¿Realmente deseamos la venida del Señor? Si la deseamos, debemos entonces sentir compasión por los que todavía están sumergidos en ese mundo de tinieblas y oscuridad. Quiero entonces, a la luz de este pasaje que ya leímos, y como dijimos, el tema: llamados a pregonar las buenas nuevas de salvación. Y el título
Está relacionado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con usted y conmigo. Siervos fieles, obedientes al servicio de la obra de Dios. Pregunta que usted y yo tenemos que hacernos cada día, cada mañana. ¿Estoy siendo yo fiel al Señor como su discípulo, como su esclavo, como su servidor? ¿Me apasiona presentar el mensaje de Cristo? ¿Lo siento, lo vivo, lo transmito? ¿Es mi testimonio de vida esa esencia? El Señor Jesucristo fue crucificado y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores, conforme a la Escritura, dice la palabra. También fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ascendió al cielo para estar sentado a la diestra del Dios Padre, conforme a las Escrituras. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por tiempo solo doy las citas en Mateo 26, 32, 28, versículos 7, 10 y 16, en Marcos capítulo 14, versículo 28, en Marcos capítulo 16, versículo 7. Y vemos entonces que el Señor dio las instrucciones anticipadas en aquel momento a sus discípulos, ahora a nosotros a través de su palabra. Nos da las instrucciones anticipadas y nos dice que vayamos hoy en día, en el tiempo moderno, al mundo. En aquel momento les recomendó que fueran a Galilea, porque allí los iba a ver después de haber resucitado. Las Sagradas Escrituras, que es la palabra inspirada de Dios, y en los Evangelios nos enseña entonces que la resurrección del Señor Jesucristo es la doctrina fundamental del cristianismo, con la cual tenemos que ir nosotros a buscar esas almas por las cuales Cristo murió. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7 nos relata entonces la resurrección del Señor Jesucristo con el testimonio del ángel que le dice a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo, que el Señor Jesucristo ha resucitado, como ya lo había dicho anticipadamente, se lo había dicho a los discípulos. Ahora nos lo dice a nosotros cada día a la luz de la palabra, ¿verdad? A la luz de la palabra nos lo dice cada día. Y nos dice allí entonces en ese versículo 5 al 7 de Mateo 28, mas el ángel le responde a las mujeres cuando les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Y le dice: no está aquí, no está muerto, Él está vivo, no lo busquen aquí, pues ha resucitado como lo dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id prontos, y decir a sus discípulos, e id pronto, nos dice la palabra y nos dice a nosotros, que Él ha resucitado de los muertos, y que va delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos llevando ese mensaje. Él va preparando, Él va poniendo gracia. Nadie que se detiene a escucharlo a usted y a mí es porque fuimos elocuentes, no, es porque ya Dios tocó el corazón, el Espíritu Santo ya tocó el corazón y esa persona se dispone a escuchar, a oír, porque la palabra así lo dice. Se lo dijo a los discípulos que los iba a ver allá en Galilea. Mateo sigue diciendo en el versículo 9 que nos relata la presencia del Señor resucitado, que le salió entonces al encuentro y las saludó a ellas y les dijo, cuando ellas se acercan, lo abrazan sus pies y le adoran. Y Él les dice: no temáis, y las comisiona para que personalmente le den las buenas nuevas a los discípulos, para que vayan a Galilea, porque allí lo van a ver, y allí van a recibir ese mensaje, allí van a recibir esa gran comisión, allí van a recibir esa orden, ese mandato de ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Los discípulos obedecieron y fueron a Galilea, al monte donde el Señor les había ordenado, para entregarles entonces ese mandato, esa orden de predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué? Esto es como las carreras de relevo en los Juegos Olímpicos, que van los corredores y llevan como un estandarte, y
se lo traspasan a otro hasta que llegan a la meta. Bueno, la palabra de Dios comisionó a los discípulos y ellos nos han traspasado a través de las Escrituras, por inspiración de Dios, también ese mensaje para que nosotros lo sigamos llevando. Y usted y yo venimos a Cristo porque un misionero o alguien nos habló de Cristo. Entonces, tenemos que seguir llevando ese mensaje cada día. Debemos de sentir ese gozo, nos debe de quemar el corazón, nos debe de arder el corazón para llevar el mensaje y que las personas vengan a Cristo. Porque esa gran comisión, tanto Marcos, Lucas, Mateo y Juan, presentan la gran comisión de manera, número 1, categórica, número 2, clara, número 3, específica. ¿Y cuál es? Predicar el Evangelio. Sencillo, predicar el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Usted y yo no tenemos ninguna excusa para no hacerlo. El mandato, la orden fue dada por el Señor a usted y a mí, como Iglesia de Cristo. A usted y a mí nos dio el Señor ese mandato. En la jerarquía militar, las órdenes se cumplen, no se cuestionan. Pero nosotros tenemos la tendencia a cuestionar. Si es que ni nos van a abrir la puerta. Si es que ni nos van a querer escuchar. Es que ese no es, la orden es ir, vayan, prediquen, compartan. Ya la responsabilidad es de la persona. Si me tira la puerta es problema de él. Ya no es suyo ni mío, ¿verdad? Pero no caigamos en la trampa del enemigo de poner excusas para no hacerlo, porque el mandato es dado por el Señor a su iglesia. Interesante, todos nosotros como hijos y soldados del Señor Jesucristo debemos entonces de obedecer ese mandato, debemos de obedecer esa orden como buenos soldados de Jesucristo. Mandato que fue obedecido por los apóstoles, por los discípulos del Señor, y está relatado por inspiración divina en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, fíjese qué interesante, es el único que registra el comienzo de la iglesia y de la obra inicial misionera de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos reciben el mandato en Mateo 28, con la venida de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ellos son llenos del Espíritu Santo y luego inmediatamente van haciendo el trabajo. Y ahora nosotros, que tenemos también el Espíritu Santo en nuestras vidas y se nos ha enseñado a través de la Escritura, el Señor nos habla, debemos de hacer entonces ese trabajo y llevar ese mensaje. Hechos, por lo tanto, registra la respuesta de obediencia al mandato de la Gran Comisión, ordenada ¿por quién? ¿Por el pastor? No, ordenada por Dios, ordenada por el Señor, ¿verdad? Usted y yo debemos de responderle al Señor, porque Él es el que nos ha ordenado, Él es el que nos ha dicho, vayan, prediquen, anuncien, proclamen las buenas nuevas de salvación. Si no lo hacemos, estamos en desobediencia y estamos en rebeldía y estamos cometiendo pecado, porque la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿verdad? Y tenemos que predicar la verdad de la palabra. No podemos andar predicando las cosas sin decir como Dios demanda y quiere que nosotros hagamos el trabajo que se nos ha encomendado. Mandato que nosotros, los hijos del Señor, debemos de obedecer con gozo, con denuedo, con interés. ¿Para qué? Para que las almas sean salvas. El doctor Lucas relata lo que dijo el Señor Jesucristo en la conversión de Zaqueo. ¿Sabe? ¿Usted lo recuerda que dijo el Señor Jesucristo en la conversión de Zaqueo? Y está eso en Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, el Mesías, el Cordero Inmolado, ofrendó su vida para rescatarnos, salvarnos, y nos ha comisionado ahora, que somos hijos de Él,
que somos sus discípulos, para que hagamos el trabajo, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Y por qué no lo vamos a hacer con gozo? Es que me ordena el pastor. No, es Dios el que le está ordenando. Es Dios el que le está diciendo. Y es a Dios a que le vamos a dar cuenta. No es al pastor. No es al ministro. No es al anciano. No, es a Dios a quien le vamos a dar cuentas si hemos sido obedientes. Con esta introducción y la afirmación que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vamos entonces a meditar en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver entonces el primer punto del mensaje. El primer punto del mensaje dice: el solemne encargo de predicar y evangelizar. Ese es el primer punto. Solemne encargo. ¿Por qué solemne? Porque es voz de Dios, es reverencia a Dios. Es en el temor reverente a Dios que debemos de obedecer para llevar ese mensaje. Y leo versículo 1 y 2 cuando dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, número 1, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el encargo de compartir el Evangelio debemos de hacerlo delante de Dios Padre y delante de nuestro Señor Jesucristo. Te encarezco, dice la palabra de Dios, te encarezco. ¿Qué significa esa palabra, te encarezco? En el griego, diamaturramai. No soy bueno para pronunciarlo porque no tengo esa facilidad, pero diamaturramai significa que debemos de testificar de forma detallada, plenamente y totalmente entregados a la predicación, o sea, a compartir la palabra de Dios, no fábulas, no cuentos, no historias, no que tuve una visión anoche, que soñé. No, si ya está revelado e inspirado, ya no tenemos que agregarle nada, sencillamente ir y predicar la palabra como está estipulada. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué le vamos a poner fábulas y cuentos? ¿Por qué le vamos a poner anécdotas que no están estipuladas en la Escritura? La palabra de Dios, por eso dice, ese te encarezco, que significa testificar de forma detallada, plenamente y totalmente entregados a anunciar, a compartir, a pregonar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo demanda, así lo exige. Debemos de estar entregados por entero, testificando de Cristo. Y lo dice la palabra. Hechos. Vamos al libro de los Hechos para que lo vayamos entendiendo, que es palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios cómo es que ese te encarezco. Dice la palabra de Dios en Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba divagado, ¿verdad que no dice divagado? Estaba desilusionado, ¿verdad? ¿Estaba poniendo excusas? No, dice que estaba entregado por entero, ¿a qué? A la predicación, a pregonar el Evangelio, a anunciar esas buenas nuevas de salvación, con gozo, con alegría, con denuedo. Estaba entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Eso es lo que nos encarece la palabra. Eso es lo que Dios nos pide, que estemos totalmente entregados, no distraídos, no dormidos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Para llevar el mensaje, para proclamarlo. Y más adelantito, en el capítulo 20 y el versículo 21, vea también cómo estaba dispuesto
el discípulo a llevar el mensaje. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pero a veces nos da pena predicar el Evangelio públicamente, porque lastimosamente nos hemos acobardado, pero no debemos de quedarnos en ese estado, en obediencia a la palabra de Dios. Hoy usted y yo debemos de salir convencidos, y añoro el momento en que nos vayamos con rótulos, pancartas y todo lo que podamos allí, a ese semáforo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, nudo de carros que no pueden pasar, repartiendo tratados y con pancartas, anunciando. Y va a ver usted que Dios va a obrar, porque a Dios le agrada cuando hacemos el trabajo. Y es Dios el que va a tocar esos corazones, es Dios el que se va a manifestar, porque lo vamos a hacer públicamente, sin miedo, sin ningún temor, porque Cristo está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere que hagamos el trabajo, pero luego mire lo que dice también allí, ahora el versículo 24, cuando Él llega a una conclusión y dice: por tanto, yo os protesto en el día... versículo 24 primero. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice el apóstol: lo he cumplido. Y he aquí, dice, ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, dice, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ojalá que nosotros podamos decir que Dios nos trajo a este lugar, nos ha puesto allí ese punto tan estratégico, y nos ha puesto negocios estratégicos, y nos ha puesto un hospitalito más allá, y más adelante está el otro. Pero estamos impactando. Los políticos salen a protestar porque no les pagan, porque no les dan un puesto en el gobierno, porque les prometieron algo y no se los están cumpliendo. Pero nosotros no salimos a predicar la palabra, no llevamos pancartas, no llevamos tratados, no sentimos compasión. ¿Y cuánta gente que deambula por allí, pasa por allí? Ayer, hoy ya no está con vida y se fue sin Cristo. Por eso es que somos llamados a pregonar el tema, esas buenas nuevas de salvación. Y ese título, con discípulos, siervos fieles, obedientes al Señor. Porque Dios nos ha dado, entonces, ese encargo, nos ha dado esa gran comisión, nos ha pedido, porque Él quiere que usted y yo le sirvamos. Para Dios no hay nada imposible, y Dios cambia y transforma vidas sin necesidad de usted y de mí, pero Él quiere que nosotros, ahora que somos sus hijos, le sirvamos, y le sirvamos con gozo. Por eso debemos de compartir la palabra. Sabemos que lo estamos haciendo, número uno, no en nuestras fuerzas y capacidades, sino que en el poder del Espíritu Santo. Y número dos, bajo la mirada y dirección del Señor. ¿Y dónde lo dice la Escritura? Primera de Timoteo 5:21. Regresemos allí ahora a Primera de Timoteo 5:21. Nos dice el Señor que Él está con nosotros para podernos fortalecer y poder llevar ese mensaje. En Primera de Timoteo 5:21 nos dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Por qué? Porque Él está delante de nosotros, con su mirada, dirigiéndonos,
guiándonos, conduciéndonos para que hagamos el trabajo que Él quiere. ¿Y cuál es el trabajo que quiere? Versículo número 2, que prediquemos, que anunciemos, que pregonemos las buenas nuevas de salvación. El encargo, la gran comisión es compartir la palabra, la verdad divina, el evangelio del Señor Jesucristo. La orden entonces es pregonar, divulgar, proclamar, anunciar públicamente esas buenas nuevas de salvación. Los apóstoles fueron obedientes en predicar a Cristo, y a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo victorioso. El Señor victoriosamente había resucitado de los muertos. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, lo confirman. Hechos, capítulo 8, versículos 4 y 5, Felipe es llamado y dice la palabra de Dios que entonces él desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba, ¿de quién? De Cristo. Pero a veces predicamos de pastores y ensaltamos a los pastores. La iglesia del pastor tal, dice. No, es la iglesia de Cristo. Ningún pastor ha muerto por redimir a la humanidad. Solo Cristo murió por redimir a la humanidad. Quitémonos de idolatrar a los pastores. Solo somos servidores, solo somos meseros, solo somos hombres que Dios en su gracia y en su misericordia nos llamó al ministerio. Cambió y transformó nuestras vidas para servirle, pero no para que nos exalten, no para que nos idolatren. ¿De dónde vas? A la iglesia del pastor. Vieras que el pastor, vieras cómo predica el pastor, y vieras que el pastor aquí, y vieras que el pastor allá. ¿Y de Cristo? No decimos nada de Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 6. El apóstol Pablo recibe el llamado y responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en el versículo 20, él inmediatamente dice, después de su conversión, enseguida, en obediencia, predicaba a Cristo. ¿A dónde? En Damasco, en la sinagoga de los judíos, diciendo que este Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43, el apóstol Pedro va a Cesarea y predica de Cristo resucitado en casa de Cornelio. En el versículo 42 también nos mandó, dice Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Cristo, Él, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre, por su nombre. Debemos de predicar entonces la palabra de Dios, el mensaje de salvación y de vida eterna, por la fe en Cristo Jesús. Proclamar la verdad divina, el evangelio, públicamente. La palabra le dice a usted y a mí, y le dice a todo redimido de Cristo, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, que prediquemos la palabra, que anunciemos la palabra, que pregonemos la palabra públicamente. Hechos nos dice la palabra de Dios esa frase concreta. Hechos 28, versículo 31, cerrando el libro de Hechos, el doctor Lucas nos hace esa reflexión. Hechos 28, 31. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 28, 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, o sea, en público, sin impedimento. No pongamos impedimentos, no pongamos excusas, hermanos. Hoy salgamos convencidos de aquí que la palabra ha hablado, no yo solo estoy transmitiendo el mensaje. Y salgamos con esa convicción
porque hay suma necesidad, suma necesidad. Segundo punto del mensaje. Hoy el encargo ya no es a la iglesia primitiva, ya no es a los primeros discípulos y apóstoles, hoy es a usted y a mí. El encargo es para la iglesia. ¿Y quién es iglesia? Usted y yo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que prediques. El recurso de la predicación, ese significado que prediques en el griego entonces es, de nuevo, proclamar la verdad divina, el evangelio, esas buenas nuevas de salvación. El encargo solemne ahora es para nosotros, es llevar de manera clara, enfática y precisa el mensaje de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, a buscar lo que se había perdido. Ese es el mensaje. Tiene carácter urgente a un mundo convulsionado por el pecado, y nuestro país, y especialmente San Pedro Sula, y si lo reducimos, especialmente este sector de Colonia El Roble y todos estos lugares aquí circunvecinos, tienen necesidad de oír esas buenas nuevas de salvación. Debemos de predicar la palabra de Dios sin temor, sin incertidumbre de miedo de nada, sino que con la firme convicción de que Dios nos ha llamado con un mensaje claro, enfático y preciso. Ese es un mensaje con carácter urgente. Proclamar la palabra de Dios, la palabra fiel y verdadera, debe ser nuestra prioridad para que las personas sean salvas. Para que las personas sean salvas. Proclamar la palabra de Dios también es una bendición y un privilegio de nosotros, los hijos de Dios. Alguien que no conoce de Dios no va a poderlo hacer, porque es un privilegio que Dios nos ha concedido a su iglesia, a usted y a mí, como hijos de Él. Nos ha concedido y nos dice entonces que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de compartir entonces la palabra en el tiempo preciso, en el momento oportuno, en el momento apropiado y aún fuera de tiempo. Si no es apropiado el momento, porque la circunstancia no era esa, pero hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, no hay que dejarla ir. Como país, como ciudad, este es el momento también entonces apropiado para nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Por el pecado. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Por la pandemia. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Por la violencia. ¿Pero qué genera todo eso? Desesperanza, desaliento, los problemas sociales, la desintegración familiar, el crimen, la maldad. Generan eso porque como iglesia, usted y yo no estamos haciendo el trabajo. No estamos llevando esa bendición de Dios para el mundo entero. Para el mundo entero. ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué no estamos evangelizando? ¿Cuáles son los resultados por no evangelizar? Es el tercer punto del mensaje. A un país, a una ciudad, a un pueblo, a una aldea, no predicar el evangelio. Pero los resultados por no predicarlos, versículo 4 del capítulo 4 de donde estamos meditando de 2 de Timoteo, nos va a decir, el 3 y el 4 nos va a decir cuáles son, y luego vamos a reflexionar en ellos, vamos a meditar en ellos. Nos dice la palabra de Dios, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Eso nos dice la Escritura. Eso nos dice la Escritura. Porque vendrá tiempo. La gente se amontona en los movimientos apostólicos. Se llenan. En Miami hay un movimiento muy famoso de un hondureño, Maldonado. Pero solo es bulla.
pero no es esencia de doctrina de la palabra de Dios. No es esencia de arrepentimiento, de vidas consagradas, entregadas, rendidas, comprometidas a obedecer al Dios soberano. Movimientos internacionales que surgen y ya no le llaman iglesias. Movimiento Internacional Shalom, dice. Movimiento Internacional X, Y, Z. No hay enseñanza de los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios y se apartarán de la verdad y del oído para volverse a las fábulas. ¿Qué significa esa palabra fábulas? Significa mitos, significa cuentos, significa ficción, ciencia ficción. Las fábulas, por lo tanto, entonces son cuentos que llevan a las personas a apartarse de la verdad. Cuando no predicamos la palabra de Dios, las personas se van apartando de la verdad porque no se les está predicando la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. San Juan 14:6. Pero vea que también Primera de Timoteo nos dice en el versículo 1 y el capítulo 1, versículo 4, nos dice en Primera de Timoteo también acerca de eso. Nos dice la palabra de Dios: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así, dice el Señor, les encargo a ustedes, mi iglesia, a usted y a mí, y todo aquel que es iglesia, que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha experimentado la gracia de Dios, ese regalo de salvación. Debemos entonces proclamar, compartir esas buenas nuevas de salvación, para que no se aparten, para que no se distraigan, para que no sean como vientos movidos por cualquier fábula, por cualquier leyenda. Le recuerda a Timoteo que debe de cumplir en la iglesia entonces de Éfeso la falsa enseñanza, o sea, esa diferente doctrina, para que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice la Escritura, en el versículo 17 hasta el 21 de Juan 3, después de que da esa declaración de que no hay un amor tan grande que el de Él, que dio a su Hijo unigénito. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque el que no cree en Él, dice, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Pero el deseo de Dios es que los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan de sus pecados, de sus maldades e iniquidades, para que tengan salvación y vida eterna. Pablo dice que para esto él fue constituido predicador y apóstol. Y luego hace este énfasis. Dice, con esa sinceridad de corazón, comprometido y entregado, digo, verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Verdad digo en Cristo, estoy comprometido, estoy dispuesto a llevar el mensaje, a proclamarlo, a compartirlo, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a tener salvación y vida eterna. Y luego, a renglón seguido, Pablo dice, cuando dice verdad digo en Cristo, no miento, que Él era maestro de los gentiles en fe y en verdad. En fe y en verdad. Y eso es lo que le transmite a su discípulo, que lo ha dejado para que lleve ese mensaje, para que lo comparta. ¿Y dónde lo vemos? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice la palabra de Dios, desde el versículo 4, desde el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean condenados,
De eso dice, ¿verdad? ¿Qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿qué? Al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Pablo, por revelación e inspiración divina, lo entendió, lo obedeció, lo ejecutó, lo llevó a la práctica, y ahora Dios nos dice, hagan lo mismo ustedes. Si son mis hijos, si son mis discípulos, si no se avergüenzan de mí, háganlo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, depende de usted y de mí. La palabra nos ha sido encomendada, el mensaje nos ha sido dado, pero debemos de compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, que prediquemos. ¿Qué significa predicador? Cuando Pablo dice, he sido predicador, ¿qué significa? Ser un heraldo. Es predicar, es proclamar públicamente la verdad divina, es ser un pregonero de la voluntad de Dios y los preceptos divinos de la palabra de Dios. Por tiempo que nos va avanzando, pero usted tiene la cita y se la doy. Marcos capítulo 1, versículo 45 y versículo 5, capítulo 5 y versículo 20. En Marcos nos vamos a detener un poquito después, en otra oportunidad, pero somos llamados, como cuarto punto del mensaje, debemos de cuidar ese mensaje, esa orden, esa comisión de evangelizar. Pero tenemos que tener cuidado cómo evangelizamos, cómo estamos pregonando, cómo estamos anunciando. Versículo 5 de Segunda de Timoteo. Versículo 5 de Segunda de Timoteo nos dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este versículo 5 nos muestra entonces un contraste entre los versículos 3 y 4. Pero tú, ¿qué significa pero tú? Está marcando diferencia, está estableciendo un cambio y procedimientos. Pero tú, sé sobrio en todo. Quiere decir que debemos de mantener la calma en todo momento, que debemos de conservar el buen juicio. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro afán de nosotros humanamente querer cambiar a las personas, cometemos errores, ofendemos a la persona. Pedí oración por Edilena, ella es causa de esa situación. Y así mucha gente dice, mire, yo no voy a Cristo, ni voy a la iglesia de ustedes porque me han dañado. Es que es con amor. Es con amor que hay que predicar la verdad de la palabra. Pero si usted va y le dice a una persona, borracho, mentiroso, drogadicto, marero, y la actitud con que se lo está diciendo refleja que en vez de amor usted está proyectando quizás hasta un odio. No. Al enfermo, al borracho, al marero, al drogadicto, hay que ir con amor. No verlo de lejos, no verlo de menos, con amor. Por eso debemos de tener ese cuidado, de ser sobrios, para no caer en situaciones que en vez de tocar con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obre en la vida de esa persona, más bien a veces
logramos que la persona nos rechace. Pero tú sé sobrio en todo. Debemos de mantener la calma en todo momento. Hay que conservar el buen juicio. Soporta las aflicciones. Debemos de saber atravesar la adversidad. Como buenos soldados del Señor Jesucristo, debemos de soportar toda clase de inclemencias, ya sea del tiempo o impertinencias humanas. Las condiciones del tiempo es que a la 1 de la tarde muy pesado, pastor. Mucho sol. No, pero es que está lloviendo. No, pero es que mire, ahorita el COVID no da tregua. Y empezamos a poner justificaciones, ¿verdad? Debemos de soportar las aflicciones. Debemos de saber que van a haber adversidades, pero que debemos de ser obedientes al mandado. Como buenos soldados del Señor, debemos de soportar toda clase de inclemencias. Si hay algo que caracterizó a los primeros cristianos, fue el sufrimiento y la pasión que tuvieron por llevar el Evangelio con gozo. Ellos sufrieron. No fue en vano. A Pablo lo dieron hasta por muerto cuando lo arrastraron. Los encarcelaron, los azotaron. Y nosotros, solo porque a veces nos ven ni con desprecio, sino que tal vez nos ignoran, ya nos sentimos molestos. Pero no debemos de dar lugar a eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, nos dice la palabra del Señor para que podamos comprender que el trabajo que ellos hicieron, los cristianos del primer siglo, los primeros discípulos del Señor Jesucristo, dice que, pero tú, le dice el apóstol a su hijo espiritual, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El Señor nos va a librar de toda situación adversa. Podemos sufrir consecuencias de una persecución, pero no nos van a matar. Y si nos matan es la voluntad de Dios y hemos muerto con las botas puestas como buenos soldados de Cristo. ¿Y qué va a decir el Señor cuando usted, su alma, llegue a la presencia del Señor? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No es mejor regalo ese? ¿No es mejor bendición esa? Claro que es mejor bendición, porque el apóstol Pablo pudo decirlo. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo lo pudo decir, y ojalá que usted y yo podamos decirlo también. En Hechos capítulo 20, versículo 24, lo vuelvo a leer: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo he cumplido, lo he obedecido. Qué precioso sería que usted y yo podamos decir eso. Que esta congregación, como Iglesia de Cristo, nos comprometamos a llevar ese mensaje, porque nos dice este inciso: haz obra de evangelista. ¿Qué significa esa palabra, haz obra? Es hacer el trabajo de evangelizar con ánimo, no con desánimo. Es con gozo y con alegría. Es con entusiasmo, es con deseo, es con voluntad. No vamos a ir a la calle cabizbajos, allí como temerosos, medrosos. No vamos a ir a la calle a predicar con gozo, con alegría, a reflejar
vamos a desanimar? ¿Por qué vamos a dejar entonces de disfrutar de una bendición que Dios nos ha concedido? Debemos de hacerlo con deseo vehemente, con entusiasmo, compartiendo el Evangelio, porque es lo que a Dios le agrada. El Señor Jesucristo fue obediente a esa misión con que lo mandó el Padre, al propósito por el que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él fue obediente, no rehusó. San Juan, capítulo 4, para que meditemos en esa porción de la Escritura. San Juan, capítulo 4, nos dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 4, versículo 27 en adelante. Dice la palabra de Dios en San Juan 4, 27. Palabra del Señor Jesucristo. Porque 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Esto es precisamente el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, maestro, come. Pero el Señor les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Es esa nuestra comida? Hacer la voluntad de Dios que nos sacó de ese fango de inmundicia, de ese mundo de tinieblas y oscuridad, de pecado, de esclavitud, de vicios, de toda la porquería de este mundo. Nos sacó para que hagamos la obra de Dios. ¿La estamos haciendo? No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para dar vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder saber que es un gozo ver a un nuevo hermano convertido en la fe! Ver a una nueva persona rescatada del infierno. Y que Dios nos concede esa bendición cuando hacemos el trabajo. Cuando hacemos el trabajo. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí con ellos 2 días. Y creyeron muchos, más por la palabra de él. Es que la palabra de Cristo es la que cambia y transforma vidas. Es la palabra de Dios. Con todo respeto, yo discrepo cuando alguien dice, se convirtió conmigo.
nunca diga usted, conmigo se convirtió. No, ni usted ni yo tenemos esa potestad. Se nos ha comisionado, sí, a presentar el Evangelio, a compartirlo. Eso sí se nos ha comisionado, pero nunca nosotros podemos convertir a nadie. Dice la palabra de Dios, haz obra de evangelista. Y la obra de evangelista es anunciar, es proclamar, es compartir esas buenas nuevas de salvación. Todos los cristianos somos llamados a evangelizar. Esta no es responsabilidad de una sola persona, es responsabilidad de la iglesia de Cristo. Y si usted es iglesia, si usted nació de nuevo, si usted ha entregado su vida a Cristo, es su responsabilidad y la mía. Y la mía. Se debe de evangelizar, porque es una de las prioridades que tenemos como ya en esta nueva vida en Cristo. Y es una prioridad. Debemos de cumplir nuestro ministerio. Si hay algo que debemos de anhelar con gozo, es obedecer ese mandato de la Gran Comisión. Es evangelizar. Si hay algo que usted y yo, si hoy salimos convencidos de aquí, que debemos de hacer, es eso, evangelizar. Todos los ministerios de la iglesia son importantes, pero si no evangelizamos, la iglesia no se desarrolla. Entonces no va a haber ministerio de jóvenes, no va a haber ministerio de damas, no va a haber ministerio de caballeros, no va a haber ministerio de un coro, no va a haber ministerio de oración, porque si no hay convertidos. Yo añoro que aquí después tengamos que decir, tenemos que botar esa pared de allí, porque esto ya se llenó. Y después que hemos formado, capacitado e instruido, preparado, ok, ya no solo Potreríos, San José del Boquerón y todo lugar donde no hay obra, llevar el mensaje, porque eso es lo que Dios quiere. Cumple tu ministerio, debemos de anhelar, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice la palabra de Dios, Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que estaba llegando al final de sus días de peregrinaje en este mundo, y lejos de manifestar tristeza, a su hijo espiritual Timoteo lo anima, lo motiva, lo instruye, lo sigue preparando para que con su ejemplo de servicio, de entrega y amor por la obra del Señor, el joven Timoteo siga llevando el mensaje, el legado del apóstol. Hay 3 valores en ese versículo 7, miremoslo allí por favor. Segunda de Timoteo, versículo 7. Tres valores o principios que nos deben de motivar entonces también a nosotros a pelear esa buena batalla. Dice el versículo 7 dice allí de capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Mire, 3 valores o principios. He peleado la buena batalla. ¿Qué significa eso? Que lo ha hecho, dice, con un celo incansable de promover la proclamación y extensión del Evangelio. Implica ir a buscar las almas, es salir, es ir a rescatarlas. Por eso tenemos que salir. Por eso no podemos estar aquí encerrados. Tenemos que salir. Marcos capítulo 16, versículo 15, también nos dice, id y predicar el Evangelio. Segundo principio, he acabado la carrera. Quiere decir, he completado, he terminado, he cumplido, he concluido la carrera con gozo. Eso es lo que refleja la autoevaluación que se está haciendo el apóstol en ese mensaje que le está transmitiendo a su hijo espiritual Timoteo, y que cada uno de nosotros debemos de hacernos esa evaluación, primeramente con los más allegados de nuestra familia, con los más cercanos que tenemos, para que cuando nos autoevaluemos podamos decir que lo hemos hecho. No esperemos resultados, porque
los resultados son de Dios. Y a veces los resultados no llegan porque nosotros queremos ver a la persona convertida. Somos nosotros los que estamos queriendo cambiar a la persona. Entonces estamos yendo por el camino equivocado. El camino correcto es, dígale, hijo o hija, Dios te ama, murió en la cruz del Calvario por ti. Quiere que tú te arrepientas y que seas salvo para que tengas vida eterna y nos podamos ver en el cielo. Y ahí déjelo. Que ese ya va a ser problema de él. Pero a veces nosotros queremos y ansiamos y entonces queremos nosotros hacer la obra y esa no es potestad de nosotros. Porque he peleado, he acabado la carrera, quiere decir que la he completado, que la he terminado, que he cumplido y lo he hecho con gozo, dice el apóstol. Y en Hechos capítulo 20, versículo 24, hace esta aclaración: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, lo haya hecho fielmente. Y eso es lo que debemos de anhelar, usted y yo. Llevar ese mensaje para que en esa autoevaluación, el día final, podamos decir que lo hemos hecho con gozo, con alegría y con gratitud. ¿Cómo? Tercer principio, guardando la fe salvífica, que Dios, por medio de la fe, de creer en la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, ofrece como la base de la justificación ante Dios. Por tiempo, solo le doy la cita. En Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28, está la enseñanza definida de la doctrina de la justificación. Y concluyo el mensaje diciendo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vea qué interesante entonces, el premio, el galardón, la recompensa. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué significa esa palabra? ¿Quién le va a dar la corona de justicia? El Señor juez justo, el Dios soberano. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, el Señor dice: la palabra de Dios nos enseña dos tipos de corona. Una corona corruptible y una corona incorruptible. ¿Cuáles son las coronas que son incorruptibles? Y la que Dios nos va a dar si usted y yo, como congregación de Iglesia Bautista Metropolitana, o en cualquier lugar que esté un redimido de Cristo, esté haciendo el trabajo de acabar la carrera, de pelear la buena batalla, de guardar la fe. La primer corona, la corona de justicia que nos dará el Señor. Ya lo leímos. 2 Timoteo capítulo 4, 8. Esa es la corona de justicia. La segunda corona, la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que amamos a Cristo, los que amamos al Dios soberano, al Dios trino. ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 nos dice acerca de esa corona de vida que Él nos va a dar. Santiago 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted y yo amamos a Dios, obedezcamos el mandato de ir a proclamar las buenas nuevas de salvación para que el Señor nos dé la corona de la vida y esa corona de vida eterna que vamos a disfrutar con Él. La tercera corona, la corona de gloria que nos dará
precisamente el príncipe de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, nos dice, pero antes, voy a leerlo desde el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a los ancianos, ruego a los ministros, ruego a los pastores que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, protegiendo, alimentando, sustentando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, creyéndose superior, creyéndose más espiritual. No, ante Dios todos somos iguales. No hay acepción de personas. Ayer que platicaba con el hermano Josué sobre este trabajo, me dice, ¿a qué horas van a empezar el culto? A las 9, pero desde las 8:00 llegamos. Ah, bueno, me dice, entonces me voy con los muchachos para el mall. Y aquello me empezó a guiar. Y en que no me dejaba tranquilo. Y esta mañana, no, dijo yo, no puedo quedarme así. Y le mandé un audio y le dije, hermano, en vez de irse al mall que va a estar cerrado, quédese escuchando la palabra de Dios. Recibe el alimento de la palabra de Dios. Y él me dijo, mire, si es que lo que pasa es que no andamos con ropa adecuada. No se preocupe. Es que ese es algo que tenemos que quitarnos esos prejuicios. Aquí puede venir una persona que no conoce de Cristo, no la juzgue como viene. Si viene con minifalda, si viene el hombre con el pecho destapado y tatuado, no lo juzgue. Mostrémosle el amor de Cristo. Hablemosle de Cristo. Porque no es la apariencia ni la vestimenta. Por eso el apóstol aquí, la palabra de Dios nos dice entonces, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Usted y yo debemos de anhelar esa corona incorruptible de gloria, de saber que hemos cumplido al pastor, no, a Dios, que hemos obedecido a Dios y que en obediencia a Dios hemos llevado el mensaje para que las personas vengan a Cristo. Pero una vez que la recibimos, la corona de gloria, porque ya también de una manera ya la tenemos, la gloria de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya lo tenemos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y que le dijo a su hermana que quitaran la piedra y ella le dice, ya hiede, ya 4 días, el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Y si usted ha creído en Dios, entonces tenemos que ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y esa gloria de Dios es la que debe de ver el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el hijo, la hermana, la suegra, la cuñada, cualquier familiar debe de verlo, porque debemos de cuidarla. Y en Apocalipsis, con esto cierro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, nos habla de ese cuidado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, nos dice la palabra del Señor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto, hermanos. Los eventos que estamos viendo, la forma como se está manifestando todo, la venida del Señor está cerca. Vea las noticias, el calor insoportable que está azotando Europa, la escasez de agua, la pandemia,
la violencia, hijos matando a los padres, sobrinos o abuelos abusando de nietas. La venida del Señor está cerca. Por eso es urgente que proclamemos la palabra de Dios. Si hay algo que hoy debemos de concluir y salir de aquí convencidos